Días, le habla Francisco Pesante. Gracias por su asistencia a nuestro webinar de hoy sobre violencia y el feminicidio en Puerto Rico, concepto y estadística. Vamos a estar aquí presentando una breve biografía del recurso encargado de este webinar, Marilu Besares. Y luego pues voy a estar dando una pequeña orientación sobre lo que sería la logística en cuanto a la dinámica de preguntas y respuestas. Marilu Besares Salinas posee una maestría en ciencia con especialidad en demografía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Trabajó como asistente de proyecto en el estudio continuo de salud y de Puerto Rican Elderly Health Conditions en el recinto de ciencias médicas. Fungió como asesor en asuntos demográficos y estadística en la Administración de Servicios de la Salud Mental y Contradicción AMSCA del Departamento de Salud, y desde el año 2016 ejerce como gerente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística, así como coordinadora del sistema de notificación de muertes violentas en Puerto Rico, adscrito al Sistema Nacional de Muertes Violentas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, también conocido como CDC. Durante este periodo ha trabajado en el manejo, recolección, análisis de datos estadísticos sobre muertes violentas. Colaboró en los esfuerzos bajo la declaración de estado de emergencia por violencia de género en los comités para la prevención, apoyo, rescate y educación, conocido como el Comité PAREN, y en el subcomité de estadística del Comité PAREN. De igual manera, pues parte del Comité Revisor del Protocolo de Investigación de Muertes Violentas por Razones de Género. Para propósitos de la dinámica de preguntas y respuestas, dentro de la plataforma de GoToWebinars, cuentan con un apartado donde dice question. Ustedes someten sus preguntas por ahí y una vez concluya entonces el webinar o la presentación de Marius, yo voy a proceder entonces a dirigirle las preguntas que hemos recibido y ella va a estar puntualmente atendiéndolas. El webinar debe tener una extensión aproximadamente de 1 hora, así que nuevamente pues muchas gracias por su asistencia y espero que este webinar sea de su provecho y puedan conocer un poquito más a profundidad en las diferentes dimensiones de este problema social. Sin más, pues le doy entonces. Buenos días, agradezco el que en esta mañana se hayan conectado a este webinar sobre violencia de género, el feminicidio en Puerto Rico, conceptos y estadísticas. Este webinar se va a estar haciendo disponible al público en los próximos días y para propósitos de facilitar la presentación de la información voy a estar apagando la cámara. Una vez entremos en la sección de preguntas, volveré a prender la misma. Okay. Este webinar está dirigido a orientarlos sobre conceptos y estadísticas de violencia de género y feminicidio y la importancia de estas estadísticas desde el enfoque salubrista. Estaremos abordando temas sobre los tipos de violencia de género, las estadísticas disponibles de los organismos gubernamentales, el sistema de compilación y manejo de estadísticas de feminicidio y transfeminicidio, el marco estadístico para la medición de las muertes violentas de mujeres y personas trans por razones de género, y la presentación de datos estadísticos sobre feminicidio. Comenzamos definiendo lo que es la violencia de género. Según la Organización de las Naciones Unidas, se refiere a los actos dañinos contra una persona o grupo de personas por razones de género. Ocurre principalmente en mujeres. Se caracteriza por actos u omisiones con el fin o efecto de causar daño o provocar la muerte o un daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico, económico, entre otros, ¿no? La violencia de género tiene su origen en las desigualdades de poder entre hombres y mujeres que surgen de los diferentes roles de género asignados, surge del abuso de poder y de existencia de normas dañinas basadas en las diferencias socialmente adjudicadas. Aunque existen diferentes organismos que establecen una lista más extensa de manifestaciones o tipificaciones de la violencia de género, yo he visto listas de
un tipo de violencia, de 18 tipos de violencia. Estaré hablando de las que expone la Organización de las Naciones Unidas, la cual tipifica principalmente 5 tipos de violencia de género, y estas son la sexual, la física, la económica, la psicológica y la emocional. Ya que ustedes van a tener disponible la presentación, voy a destacar la violencia sexual, ya que es una de las más comunes y es necesario abordarla un poco más. La Organización de las Naciones Unidas la define como aquellos actos que conllevan obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento. Pero la violencia sexual incluye toda forma de comportamiento sexual dañino o no querido que se le impone a una persona, incluye acto sexual abusivo, participación forzada en actos sexuales intentados o consumados sin el consentimiento de la persona, acoso sexual, la exposición, el manoseo no querido, el incesto, la violación o intento de violación, y también incluye cualquier actividad sexual que la pareja considera degradante o humillante. Por otro lado, la Administración de Tribunales de Puerto Rico publicó un informe con una guía informativa sobre las diferentes manifestaciones de violencia de género y añade a los tipos de violencia de género mencionados anteriormente la simbólica y la cultural o social. La violencia simbólica se manifiesta a través de chistes o imágenes que degradan o atentan contra la dignidad de una persona. La cultural o social se manifiesta a través de frases despectivas que restan valor o niegan visibilidad a una población. Estas manifestaciones de violencia ocurren en contextos de relaciones de pareja, en la familia, en lugar de trabajo, en el ámbito social y cultural y a través de las redes sociales y el uso de la tecnología. Y pues posiblemente todos nosotros hemos visto con relativa frecuencia cómo se manifiestan estos dos tipos de violencia de género. Otra manifestación de violencia de género es la violencia doméstica. En Puerto Rico, la violencia doméstica es un delito establecido mediante la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica. La violencia doméstica ocurre cuando una persona se siente con derecho a tener el poder y control sobre su pareja o los miembros de la familia, y utiliza un patrón de conducta constante y abusivo, ya sea empleando la fuerza física, el maltrato emocional, psicológico, el abuso sexual y financiero, entre otros, para causarle daño y mantener el control sobre la víctima. Sobre las fuentes de datos de violencia de género, estas provienen principalmente de encuestas o registros administrativos. En caso de las encuestas están dirigidas a recoger datos y estadísticas sobre prevalencia de la violencia contra la mujer, identificar las raíces para la ocurrencia de esta violencia, así como pues, establecer la eficacia en las medidas que se implementen sobre prevención o reducción de este tipo de violencia. En Puerto Rico, este método sobre encuestas no es muy utilizado para hacer los estimados poblacionales sobre violencia de género. Pero sí es bien importante que se realicen esfuerzos dirigidos a recoger información a través de encuestas. En el caso de los registros administrativos, estos son un método para obtener información con fines administrativos, los cuales se transforman en estadísticas mediante un sistema de recopilación de datos que se genera de forma continua o con periodicidad establecida. En el caso de los relacionados con eventos que le suceden a la población, pueden dar a conocer tanto las características del evento como la información sociodemográfica de la población involucrada. Una de las limitaciones de estos datos es que por lo general la construcción de un registro administrativo no está orientada con fines estadísticos, ¿no? Sino que en función propia de que cada organismo le otorga, y la información en este sentido no es muy abarcadora en términos de todo lo que se necesita conocer para estudiar bien el problema de la violencia de género. Según las Naciones Unidas, los organismos nacionales de estadística cumplen una función esencial en la producción de datos necesarios para abordar el problema de la violencia contra la mujer. Junto con la agencia de gobierno, son responsables de ayudar a lograr el objetivo de reforzar la recopilación de datos sobre la ocurrencia de la violencia contra las mujeres. En Puerto Rico, el Instituto de Estadística es el organismo oficial de estadística y fue creado mediante la Ley 209 de 2003, con el propósito de proveer cambios en los sistemas de recopilación de datos y análisis de información que se generan para que estos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso. La misión del instituto es implantar la política pública de la estadística en Puerto Rico,
coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir información tanto al sector público como al sector privado. En este sentido, en el instituto sabemos que no resulta fácil para todos los usuarios de estos datos ubicar las fuentes de información estadística de una forma fácil, ágil. Y es por esto que nosotros hemos desarrollado en nuestra página web una sección donde presentamos algunas estadísticas puntuales disponibles generadas por los organismos gubernamentales sobre el tema de la violencia de género. Una de las finalidades del desarrollo de esta plataforma es ofrecer un conjunto de datos e indicadores y sus correspondientes descripciones técnicas que apoyan la explicación y el alcance de los datos e indicadores presentados. Estos datos están disponibles a través de nuestra página web, a través del estadísticas.pr. Una vez usted entra a nuestra página web, identifique el enlace de proyectos especiales y busca la sección de estadísticas sobre violencia de género. No accedo a la plataforma en estos momentos porque tarda un poco en cargar, pero estoy presentando una visualización de lo que se está presentando en esta plataforma. Aquí nosotros proveemos una lista de lo que son las agencias y una vez usted accede a cada agencia, verá los datos que tenemos disponibles sobre violencia de género. Adicional, el 5 de mayo de 2023 nosotros ofrecimos el primer simposio sobre estadísticas de violencia de género y ahí tenemos información adicional sobre los temas de violencia de género. A través de ese enlace nosotros tenemos disponibles para el público cada presentación que realizaron los recursos que estuvieron participando en el mismo. Y la información que está presentada aquí es bien importante porque se añade presentaciones desde diferentes perspectivas de lo que es la violencia de género y algunos datos que quizás algunos no están disponibles en la página web de cada agencia, pero aquí ya están disponibles. En el caso de los feminicidios, en general los datos están limitados debido a que existen distintas fuentes que producen datos que resultan de legislación y de regulaciones metodológicas o conceptuales que responden a que los datos sean producidos siguiendo la normativa de cada institución y su formato obedece a los objetivos y las necesidades establecidas mediante ley o por los organismos que regulan a las agencias. Es por esto que la información recopilada, como las metodologías utilizadas para obtener estos datos, definirlos, procesarlos, sistematizarlos y difundirlos, difieren de un organismo a otro. Además, los datos estadísticos sobre feminicidios no son comparables a nivel internacional, ya que muchos países se basan en definiciones o prácticas legales, lo que difiere mucho entre sí. Los registros de justicia penal y las prácticas de investigación criminal varían significativamente entre los países, lo que conlleva posibles interpretaciones erróneas y subestimaciones cuando solo se consideran los datos resultantes de legislaciones específicas sobre el feminicidio. Cabe destacar que, conscientes de esto, han habido muchos organismos, ¿no?, que han desarrollado guías y protocolos para poder estandarizar y guiar y armonizar que los diferentes países pues, implementen prácticas que sean estándar en sus investigaciones o en sus procesos penales. La información presentada en esta tabla es un poco densa, estoy consciente, y la imagen no es leíble. Pero no se preocupen porque en la presentación estarán disponibles las referencias utilizadas. Lo que quiero resaltar de la tabla es que un estudio realizado en el 2018 sobre la legislación de los feminicidios en países de América Latina y el Caribe, se identificaron las grandes diferencias que existen en la legislación de estos países. La tabla presenta una lista con los factores considerados para determinar las conductas o circunstancias que califican en el tipo penal como feminicidio, contenidas en la legislación de feminicidios en estos países, y las presenta según se califica en la legislación como móvil, agravante, circunstancia constitutiva, etc. Y en modo de ejemplo, Paraguay es uno de los países que para esa fecha más circunstancias establecen su legislación versus Argentina o Brasil. Y por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, estar embarazada puede ser un motivo para un agravante, mientras que en Bolivia se establece como un móvil.
En el caso de la legislación sobre feminicidios en Puerto Rico, muchas de las circunstancias consideradas en nuestra legislación, comparada con la de estos países, ya están contenidas en nuestra ley. O sea que en ese sentido nuestra ley fue bastante abarcadora en términos de considerar esas circunstancias que establecen lo que es los feminicidios. La ley que establece el feminicidio en Puerto Rico es la ley número 40 del 2021. Esta ley enmienda el Código Penal para reconocer y establecer el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen delito de asesinato en primer grado. Añade nuevas circunstancias constitutivas de estos delitos y enmienda la sección 2 y sección 3 de la ley 157 de 2020 para desarrollar un protocolo de investigación de casos de feminicidios y transfeminicidios y reconocer el delito de feminicidio y transfeminicidio en la recopilación de estadísticas. En el caso del protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres y personas trans, este protocolo proporciona una guía general para la investigación criminal y forense, incorporando la perspectiva de género en los casos de muertes violentas de mujeres y personas trans. Establece el comité revisor, que es el grupo de trabajo que vela por la implementación de este protocolo, y establece las clasificaciones estadísticas de modalidades de muertes violentas de mujeres y personas trans. Este protocolo lo que hace es complementar las normas, guías y directrices internas a las agencias sobre las investigaciones, procedimiento penal y sobre la recopilación de datos estadísticos en los casos de muertes violentas por razones de género contra las mujeres y personas trans. En la sección 3 es la que establece la base legal para el sistema de compilación y manejo de estadísticas de feminicidios y transfeminicidios. Esta sección ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con el negociado de la policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses, establecer un sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre estos homicidios. En Puerto Rico, a través de un esfuerzo multiagencial, hemos desarrollado un marco estadístico que nos permite la medición de los feminicidios de una manera objetiva y estándar, estableciendo la clasificación de los feminicidios y transfeminicidios basadas en criterios estadísticos y velar porque los datos fueran comparables a nivel internacional. Para esto nosotros utilizamos como guías la ley número 40 de 2021, la ley sobre feminicidios y transfeminicidios, el marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género y el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género. En marzo de 2022, la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas publicó un marco estadístico para la medición de los homicidios de mujeres y niñas por razones de género. Este marco fue elaborado en conjunto con la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, en plena concordancia con la Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos. Este marco tiene como objetivo establecer un enfoque estadístico estandarizado sobre los asesinatos de mujeres y niñas por razón de género y establecer criterios de medición que fueran independientes de las definiciones legales de cada país. Este marco brinda un enfoque integral para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género, identifica una tipología de estos homicidios y promueve la recopilación de datos estadísticos necesarios para el análisis que de una manera estandarizada y armonizada a nivel tanto nacional como internacional. La clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, que es lo que está usando como base el marco realizado por la ONU, es la norma internacional actual para las estadísticas sobre delincuencia. Esta clasificación es una herramienta para la producción sistemática de datos estadísticos exhaustivos, comparable entre diferentes instituciones y jurisdicciones de justicia penal. Para la utilización de criterios de clasificación estadística, ofrece un sólido punto de partida para desarrollar un marco estadístico común para medir los feminicidios. El enfoque estadístico propuesto permite a las instituciones operacionalizar la motivación de género del asesinato de mujeres y niñas, independientemente de la existencia como delito específico en cada legislación,
y ofrece la oportunidad de mejorar los mecanismos de instrumentos de recopilación de datos, la desagregación y el análisis de datos sobre los feminicidios. Esta clasificación internacional se basa en prácticas y principios estadísticos establecidos. Una clasificación estadística se define como un conjunto de categorías diferenciadas, exhaustivas y mutuamente excluyentes que se pueden asignar a una o más variables utilizadas en la recopilación y presentación de los datos y que describen las características de una población determinada. Tiene como características, toda clasificación estadística tiene como característica que sea de exclusión mutua, que sean exhaustas y que tengan viabilidad estadística. Con exclusión mutua lo que se refiere es que cada manifestación del fenómeno que se está estudiando, cada caso, debe asignarse a una sola categoría o a una sola clasificación para evitar que haya superposición alguna. La exhaustividad lo que se refiere es que las posibles manifestaciones del fenómeno que se investigan deberían incluirse en la clasificación y ofrecer una cobertura realista del alcance global de todas las manifestaciones delictivas a efectos estadísticos. O sea, que se definan bien para que no se pierdan elementos de información que puedan crear confusión de cómo clasificar. Y la viabilidad estadística se refiere a distinguir con eficacia, precisión y coherencia entre las categorías de clasificación sobre la base de información disponible. El marco estadístico para medir el feminicidio indica que los feminicidios deben incluir los feminicidios de mujeres y niñas por razones de género con las siguientes características: que el homicidio de una mujer sea por otra persona, la intención del autor de matar o herir gravemente a la víctima, o sea, el elemento de intencionalidad, y la motivación del homicidio por razones de género. Esto es lo que define que los homicidios no es una relación o un tipo de agresor en específico, sino el que en uno o más de las motivaciones por razones de género identificadas haya sido desencadenado directa o indirectamente el homicidio de una mujer o niña. Las motivaciones por razón de género se caracterizan el contexto específico en el que se producen los feminicidios y se refiere a las causas estructurales como los roles de género estereotipados, la discriminación hacia las mujeres y las niñas, y la desigualdad y las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad. Los feminicidios se enmarcan por el hecho de ser mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Y la determinación de lo que constituye la motivación de género de un homicidio se convierte en el aspecto primordial para alcanzar un enfoque común con fines estadísticos. En este marco conceptual propuesto por la Organización de las Naciones Unidas, indica que para la identificación y conteo de los feminicidios, las siguientes características deben estar presentes. La víctima tenía, que son las siguientes: que la víctima tenía antecedentes de violencia perpetuados por el autor del homicidio, que era víctima de explotación, de trata humana, estaba secuestrado o privado de la libertad, trabajaba en la industria del sexo, fue víctima de violencia sexual antes o después del homicidio, su cuerpo fue mutilado o desechado en un espacio público y fue un crimen de odio. Para garantizar la comparabilidad entre países, estas características deben ser claramente indicativas de las motivaciones por razón de género y definirse de manera estandarizada. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas y diferentes organismos internacionales de renombre, ¿no?, han establecido que la violencia y sus diferentes manifestaciones son un problema de salud pública. Según Alvarado y Guerra, desde la perspectiva de la salud pública, el análisis de la violencia debe partir de que se trata de un fenómeno o evento predecible, por lo que es prevenible para controlarlo y contribuir a su disminución, ya que este se traduce en muertes, enfermedad y disminución de la calidad de vida. Desde esta perspectiva, la intención
extensión de los conocimientos en estadística que se necesitan adquirir los profesionales de la salud pública son importantes, porque el conocimiento de los principios y métodos estadísticos y la competencia en su aplicación se necesitan para el ejercicio eficaz de la salud pública. Y adicional, para la comprensión e interpretación de los datos a fin de discriminar entre opiniones arbitrarias o discrecionales con respecto a la verdaderamente evaluada dentro de un contexto científico. Para más información sobre el estudio de la violencia de género desde el enfoque salubrista, puede acceder en el enlace que le hablé previamente del primer simposio sobre estadísticas de violencia de género, al que ofreció el doctor Zavala sobre la violencia de género desde el enfoque de salud pública. No cubro mucho sobre este tema en esta presentación porque pues, se hubiese extendido demasiado, pero la información está disponible en la presentación del doctor mediante el enlace que les mencioné previamente. Ahora pasando al sistema de compilación de estadísticas de feminicidios y transfeminicidios, el marco estadístico, lo que nosotros construimos era una especie de clasificaciones de lo que eran inicialmente las muertes violentas para seguir desagregando entre lo que eran después los homicidios, identificar los feminicidios y subsecuentemente. Para propósitos de lo que son las muertes violentas, según la Organización Mundial de la Salud, una muerte violenta se define conceptualmente como una muerte que resulta del uso intencional de la fuerza física o del poder, de hecho como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, y se operacionalizan en muertes por suicidios, homicidios, muertes bajo investigación y muertes no determinadas. No voy a entrar en todas las definiciones de muerte violenta, ya que pues, ustedes tienen acceso tendrán acceso a la información en estas definiciones. Sin embargo, quiero enfatizar en las muertes bajo investigación y las muertes no determinadas. Las muertes bajo investigación son aquellas muertes de mujeres o personas trans cuya investigación sigue abierta por completar y no se ha determinado la manera de muerte. Pero sí, de una manera u otra, hay unos indicios de violencia que entran bajo nuestro visor y nuestro estudio para poder identificar, en efecto, si es una muerte violenta y qué tipo de muerte violenta resultará una vez se establezca la manera de muerte, ¿no? Y las muertes no determinadas son muertes de mujeres o personas trans que luego de haber realizado una investigación forense exhaustiva no se ha logrado determinar la causa de muerte. Consideramos la información sobre las muertes no determinadas debido a que se incluyen en esta categoría las muertes con algunos indicios de intencionalidad y violencia, pero no tenemos información disponible, o sea, o a través del análisis forense no se tiene la información o evidencia suficiente para clasificar definitivamente la muerte como una intencionada. Y también es importante considerar esta manera de muerte, ¿no? Porque además de esta clasificación permite examinar qué factores únicos dan como resultado la clasificación de una manera de muerte como no determinada. Una vez se identifican los homicidios, entonces se pasa a identificar si son feminicidios, transfeminicidios, si no son muertes por razón de género y las muertes que están bajo investigación. El feminicidio es el asesinato de mujeres y niñas por razones de género. El transfeminicidio es el asesinato por razón de género en el cual la víctima sea una persona cuya identidad o expresión de género real o percibida no corresponda con aquella asignada al nacer. Los no feminicidios ni transfeminicidios es el asesinato de mujeres o personas trans no relacionadas a motivaciones de género. Es decir, es un homicidio donde la evidencia indica que no se identificaron motivaciones de género que desencadenaron la muerte violenta. Y las muertes bajo investigación son aquellas que sí se identificaron que son como homicidio, pero la investigación sigue abierta, no hay elementos de información disponibles para poder clasificar correctamente este homicidio aún.
Es importante destacar que en el caso, el feminicidio sanciona la circunstancia de haber acabado con la vida de la víctima, de una mujer o una persona trans, por su propia condición de ser mujer o por su razón o por su identidad de género, ¿no? Son homicidios que se realizaron bajo el crisol de lo que se considera razones de género, mientras que un homicidio se lleva a cabo por razones ajenas a las desigualdades de género. Y, por ejemplo, pueden ser el hurto de vehículos, bajos de cuentas, riñas, muertes accidentales, y se comete contra ambos géneros. Como mencioné anteriormente, para la construcción del marco estadístico para la medición de los feminicidios en Puerto Rico, utilizamos el desarrollado por de la Organización de las Naciones Unidas, porque establece el estándar internacional, pero lo modificamos un poco a nuestras necesidades, ¿no? Y para esto hemos desarrollado una tipificación para los feminicidios bajo las modalidades de aplicación, bajo principios de clasificación estadística, y que puedan ser comparables y que cumplan con los parámetros establecidos internacionalmente. Este marco estadístico tipifica los feminicidios y los transfeminicidios de la siguiente manera. Como íntimos, que son aquellos en donde una mujer, donde se ocurre el asesinato de una mujer cometida por un hombre o persona con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo. El familiar, que es el asesinato por razones de género de una mujer adulto menor de edad en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima, el autor y el autor. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. Y el no íntimo, que es el asesinato por razones de género de una mujer fuera de la esfera íntima familiar, cometido por un hombre o persona conocida o desconocida por la víctima. La tipificación de los feminicidios está basada en la relación de la víctima con el agresor. Sin embargo, en principio, lo que define un homicidio relacionado con razones de género no es la relación específica o el tipo de autor, sino el hecho de que una o más motivaciones por razones de género identificadas haya desencadenado directa o indirectamente el homicidio de una mujer o niña o una persona trans. En el caso de las circunstancias que estamos utilizando en este marco conceptual, que también son a su vez las que establece la Ley 40 de 2021, son aquellas donde la víctima tenía antecedentes de violencia, acoso físico, sexual, psicológico perpetrado por el autor, era víctima de alguna forma de explotación ilegal como trata humana, trabajo forzoso, se encontraba en una situación de secuestro o privación de la libertad, trabajaba en la industria del sexo, se cometió violencia sexual contra la víctima antes o después del asesinato. El asesinato estuvo acompañado por mutilación del cuerpo de la víctima o fue desechado en un espacio público. El asesinato constituye un delito de odio por razón de género, es decir, que fue atacada por un prejuicio específico contra las mujeres o contra las personas trans por parte del autor o los autores. Por ejemplo, misoginia, lesbofobia, transfobia, racismo. El asesinato ocurrió en la línea de fuego por parte de un hombre o persona en el mismo lugar en el que asesinan o intentan asesinar a una mujer por razones de género. El victimario había intentado establecer con la víctima una relación íntima o sentimental y el asesinato ocurrió en presencia de los hijos. Estas circunstancias pueden ocurrir en un contexto de feminicidios íntimos o familiares. No obstante, a los homicidios íntimos y familiares ser los más frecuentes y los más fáciles de identificar, estas circunstancias nos permiten la identificación de los casos de violencia de género más allá de la esfera familiar o de la esfera de pareja, y entra también en lo que es un contexto de feminicidio no íntimo. Lo que quiero decir es que muchas de estas circunstancias pueden ocurrir en cualquier tipo de las tipificaciones de feminicidio, pero ya en el caso de los no íntimos, pues nos ayudan mayormente a la identificación de estos, ya que son los más complejos de identificar.
Y estas últimas 3 circunstancias que les acabo de presentar fueron añadidas a nuestro marco estadístico para incorporar algunas de las circunstancias que están establecidas en nuestra ley y algunas modalidades del protocolo latinoamericano, porque pues entendíamos que las que presentaba el marco estadístico de la Organización de las Naciones Unidas, pues no era muy extenso y pues dejaba fuera algunas razones de género que eran importantes incluirlas. Aquí, para propósitos ilustrativos, presento un diagrama sobre las clasificaciones de muertes violentas y homicidios de mujeres y personas trans. Una vez que se identifica una muerte violenta, se identifica si ocurrió bajo un homicidio. Luego, con la información que tenemos disponible, identificamos si es una muerte por razón de género o no, o es una muerte que está todavía, una muerte por homicidio, ¿no? Que está todavía bajo investigación. Y luego entonces procedemos a identificar en la tipificación del feminicidio, ya sea íntimo, familiar o no íntimo. Las fuentes de información que nosotros utilizamos para la recopilación de los datos en los informes del negociado de la Policía de Puerto Rico, las querellas y la documentación subsiguiente de la investigación del incidente, también los informes del negociado de ciencia forense que incluyen la documentación de la escena de la muerte violenta, la autopsia, el análisis de laboratorio, de toxicología, el análisis de balística, y la información documentada en los certificados de defunción de registro demográfico del Departamento de Salud. Por lo general, las estadísticas de muerte violenta se obtienen a través de informes de los informes de mortalidad que publica el Departamento de Salud y el registro demográfico, ¿no? De las estadísticas vitales. Pero una sola fuente de datos nos brinda el cuadro completo de la ocurrencia de estos eventos. Y a través de la triangulación de la información de estas fuentes de datos de muertes violentas podemos contestar preguntas sobre quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, que son preguntas que nos hacemos los saludistas, ¿no? Que están dirigidas a conocer todo el contexto en el que ocurren estos eventos, con la finalidad de poder identificar factores de riesgo y también factores protectivos para, con la finalidad de poder desarrollar estrategias y programas que sean de prevención o de erradicación de esta violencia. Una vez nosotros recopilamos la información de estas tres fuentes, la enlazamos, las triangulamos, como mencioné anteriormente, en un esfuerzo que va dirigido a centralizar y sistematizar los datos disponibles de estos registros administrativos y generados por las diferentes agencias de gobierno. Sobre estadísticas de feminicidio, comenzó dando presentando una gráfica sobre las tasas ajustadas de homicidios y suicidios de mujeres, y como vemos, estas fluctuaron. En raíz del análisis histórico del 2000 al 2020, lo que observamos es que hubo una fluctuación en estos años de la ocurrencia de estos eventos. Por el comportamiento de los datos no podemos ver fluctuaciones de disminución o de aumento de los homicidios o los suicidios. Sí, por ejemplo, destaco en el caso de los homicidios que la tasa más alta se registró en el año 2012 y en el caso de los suicidios la tasa más alta se registró en el año 2011. En este sentido, una de las limitaciones que nosotros tenemos para poder medir a nivel histórico, ¿no?, cómo ha sido la violencia de género, es que como anteriormente no estamos en un proceso obviamente de educarnos y de hacer cambios en los procesos y orientarnos sobre qué realmente significa la violencia de género, los feminicidios. Pues sí teníamos lo que era antes lo que se conocía como crímenes pasionales o asesinatos dentro del contexto de violencia doméstica.
pero estamos conscientes que se pudieron haber subestimado muchos datos. Y en ese sentido, una medición certera de cómo ha evolucionado los homicidios por violencia de género durante estas décadas es bastante retante. Habría que hacer un estudio de revisión para poder llegar a un dato que fuese más concreto, ¿no? En términos de los feminicidios registrados, nosotros pedimos el reporte de lo más reciente registrado hasta el 9 de junio. Sé que han ocurrido unos eventos luego de esta fecha, pero en este sentido, nosotros identificamos que desde el 2021 hasta el 9 de junio de 2023 se han registrado 51 feminicidios. Identificamos 23 en el año 2021, 22 en el año 17 en el año 2022 y hasta la fecha mencionada del 2023, 11 casos. La gran mayoría de estos casos han sido en el contexto de feminicidio íntimo. En términos de los homicidios en general, cuando uno compara los homicidios por sexo, uno ve que los homicidios afectan mayormente a la población de hombres comparado con las mujeres. De todos los homicidios, más del 90% de estos ocurren en la población de hombres. No obstante, cuando nosotros analizamos los homicidios relacionados con lo que desde el contexto de pareja o expareja, la relación cambia drásticamente. La gran mayoría de estos ocurre en la población de mujeres, siendo las mujeres las que están principalmente afectadas por este tipo de homicidio. En el año 2021, de los homicidios relacionados en el contexto de pareja o expareja, el 90% ocurrió en la población de mujeres. En el año 2022, el 76.5% de los homicidios dentro de este contexto ocurrió en las mujeres. Para ambos años, más del 75% de los feminicidios fueron íntimos, o sea que de la ocurrencia de los feminicidios, la gran mayoría de estos ocurren dentro del contexto de pareja o expareja. Y esto es bien importante analizarlo, porque cuando se establecen medidas de política pública, de prevención, pues obviamente hay que dar un mayor enfoque sobre este contexto de feminicidios para poder abordarlo, ¿no? Para el año 2021, la mayoría de los feminicidios íntimos ocurrieron en mujeres que eran nunca casadas. El 61% de las víctimas de los feminicidios íntimos en este año tenía diploma de escuela superior o menos de escolaridad. La mayoría de los feminicidios íntimos en el 2021 ocurrieron en una casa o apartamento. Y paso ahora con el doctor Pesante para la sección de preguntas. Muchas gracias, Marilu, por la información compartida con relación a las iniciativas llevadas a cabo por el Instituto de Estadística. Parte de la importancia de este tipo de iniciativas es que no solamente nos permite conocer lo que son las bases, sino también lo que sería el alcance de este tipo de proyectos. Y lo que en nuestro carácter personal hubiese tomado largas horas o días para poder comprender a profundidad, pues aquí pues, se sintetiza y nos permite dar una visión panorámica, así como pormenorizar en algunos de los diferentes datos que se han publicado. A continuación voy a estar leyendo algunas de las preguntas que hemos recibido y una vez la atendamos, pues entonces vamos dando cierre a lo que sería nuestra presentación de hoy.
Les invito a que cualquier pregunta que tengan, pues la pueden compartir por medio de la plataforma GoToWebinar en la sección de preguntas o en el chat. La primera pregunta que tenemos por aquí dice así. ¿Existe algún dato en la estadística que especifique cuando la violencia o el feminicidio fue en relaciones de parejas del mismo sexo, específicamente en relaciones de mujeres lesbianas? ¿Me escuchan? Sí. En este sentido se identifica, obviamente, cuál es el agresor y sí se puede identificar cuando son parejas del mismo sexo en lo que ocurre este tipo de homicidio. Una segunda pregunta sería, el instituto utiliza la estadística oficial del Estado, pero la persona pregunta, como parte de esa triangulación, ¿no utilizan los datos recopilados por el Observatorio de Equidad de Género? Nosotros utilizamos los datos que se llevan a cabo a través de la investigación criminal y a través de el análisis forense. También para asuntos de lo que es la demografía de la víctima, los datos del certificado de defunción. Esas son las únicas fuentes que nosotros utilizamos porque son fuentes que nosotros podemos en ese sentido validar en términos de la recopilación de los datos que nosotros llevamos a cabo. En este sentido, partimos de la premisa que son investigaciones que se realizaron y que la información que está disponible es una información que se llevó a cabo a través de la investigación del caso. Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Tienen las estadísticas segmentadas por pueblo? Realmente nosotros tenemos el alcance de segmentarlo, o sea, de recoger la información por pueblo. El asunto es que para propósitos de estadística, la estadística no quiere, pues obviamente, presentar unos datos sobre algunos parámetros que ocurren en la población, pero tiene alguna, por decirlo así, unos asuntos de confidencialidad y de sensitividad que tiene que velar por ello. Para instancia de lo que son los feminicidios, como la ocurrencia de los mismos, si se desglosa a nivel geográfico, puede hacer identificable los casos, nosotros no podemos presentarlos. Para poder en un futuro presentarlos a nivel geográfico, nosotros tendríamos que esperar a que, pues, obviamente, seguir añadiendo datos y asegurarnos que no sean identificables los datos que presentamos, porque, por ejemplo, si presentamos que hubo un caso en Las Marías, pues la gente va a saber a qué caso corresponde ese dato. Y en ese sentido, la estadística vela por la confidencialidad y la sensitividad de los datos. Preguntan por aquí, ¿por qué no se puede hacer público el expediente de un victimario si es reincidente como agresor? Esa pregunta yo honestamente yo no estoy en la posición de contestarla. Una mejor contestación la podría dar una persona que viene de una agencia de ley y orden. No, yo entiendo que es que como son casos que están mediante un proceso de investigación o de un proceso de justicia penal, pues entonces no se puede hacer pública la información del agresor. Obviamente, y para aclarar, o sea, si se están haciendo desde la declaración de estado de emergencia, entre todos los esfuerzos que se están realizando, uno de ellos es reforzar los instrumentos de recopilación de datos de este tipo de muertes, principalmente desde la policía, y sí se está enfatizando en recoger información del agresor, pero obviamente desde la perspectiva de datos agregados en función de cumplir con lo que son los parámetros estadísticos.
Y sí es uno de los esfuerzos que se están realizando. Por aquí surge la pregunta de dónde se puede acceder a la información sobre los datos de parejas del mismo sexo para el año 2022, por ejemplo. De violencia de género, se refiere. Uno de los esfuerzos que se ha estado haciendo es en incluir variables de más allá de sexo, que sea de orientación, identidad de género, y presentarlas. Esos son esfuerzos que se están llevando a cabo. Por aquí, si las estadísticas no se pueden presentar por algún tipo de zonificación. Una vez, entiendo que está hablando de regionalismo, o sea, a nivel regional. No sé si esa es la pregunta, pero un poco aplica lo de, pues, es que la cantidad de casos que se están reportando sí se pueden regionalizar. No lo hemos hecho, pero sí se puede regionalizar. Lo que tenemos que tener cuidado es una vez que lo hagamos, cuál va a ser la distribución de los casos por regiones para saber si a esta fase sí se pueden presentar. Sí, era una pregunta de seguimiento sobre si hay información a nivel de municipio en cuanto a feminicidios. Se recoge a nivel de municipio. Nosotros no lo presentamos a nivel de municipio todavía, por lo que expliqué anteriormente, porque hay casos que pueden ser identificables. Y por último, tenemos aquí una pregunta que dice, ¿qué medidas han tomado para incluir en las estadísticas aquellos incidentes que resultan en hospitalización y después la persona fallece? Si la persona fallece y ya entonces pasa a ser una muerte violenta, nosotros entra en lo que es nuestro sistema. Tenemos esa experiencia, que la persona pues obviamente resulta gravemente lesionada y con el tiempo muere. Una vez entonces la persona muere, ya pasa a ser parte de nuestro sistema. Comentan por aquí también que en la página del tribunal tiene un enlace que permite ver si cualquier persona adulta ha tenido algún caso en corte. Bien, tengo aquí también dos preguntas que más bien tienen más técnicas y no necesariamente de contenido. Y serían las siguientes. ¿Tendremos acceso a la presentación de hoy? La presentación de hoy va a estar colgándose junto a la grabación del webinar en nuestro portal de YouTube. Voy a compartir con ustedes próximamente el enlace por medio del chat. Otra de las preguntas sería si van a dar algún tipo de certificado por asistir al webinar. El sistema de GoToWebinar, aproximadamente 24 horas después de concluido el webinar, va a estar enviándole un certificado de participación. En caso de no ser así, pues se pueden comunicar conmigo al email francisco.pesante@estadísticas.pr, email que voy a estar compartiendo ya en breves minutos por medio también del chat. Déjame revisar por aquí si tenemos alguna otra pregunta. Por aquí. ¿Cómo se reportan los casos cuando la parte perjudicada decide en corte no continuar con la denuncia? Ahí como son temas de personas sobrevivientes, no, honestamente no tengo la contestación. Pero me surge, pues, obviamente, una aclaración importante que tengo que hacer, y es que una de las razones porque el tema de feminicidios se desvincula de lo que es la legislación y de los datos que se pueden recoger a través del Departamento de Justicia, es porque pueden haber instancias en que no se lleva un proceso penal, como por ejemplo los casos en que ocurre un homicidio por feminicidio y el agresor luego se suicida, pues es un caso que no va a transcurrir en un proceso penal. Y hay instancias en que yo no puedo dar la mejor explicación en cuanto a esto, porque yo no soy fiscal, ¿no? Pero se identifica que es un caso de feminicidio, pero en el proceso penal la familia prefiere que pues,
para que el proceso corra de manera más rápida y menos tortuosa, porque obviamente hay mucho sufrimiento en ese proceso. El agresor solicita un cambio de culpabilidad, o sea, por otro tipo de erradicación de cargos, y se lleva el proceso que finalmente no se lleva el proceso penal como un feminicidio, aunque sí hay constancia de que sí lo es. Que por eso hay muchas limitaciones para llevar los casos de feminicidio desde el proceso de penal, ¿no? Y por eso se utiliza la investigación criminal que realiza el negociado de la policía, la investigación médico-legal que realiza el negociado de ciencias forenses y los datos del certificado de defunción. Aquí el tema de los feminicidios es un tema bastante denso, porque se trabaja desde diferentes enfoques, ¿no? Se trabaja desde el enfoque sociológico, se trabaja desde el enfoque de derechos humanos, se trabaja desde el enfoque de justicia penal y desde el enfoque salubrista. En nuestro caso, nosotros lo trabajamos desde el enfoque salubrista, que es orientado hacia el levantamiento de datos estadísticos con integridad científica para hacer una medición objetiva de la ocurrencia de estos eventos y entender la magnitud y el contexto en el que ocurre, para, pues, obviamente, el desarrollo de política pública y estrategias de prevención. Aquí tenemos dos participaciones que responden a algunas de las preguntas hechas en el foro. En cuanto al feminicidio entre parejas del mismo sexo, el doctor Alfonso Martínez Tagua publicó en el periódico El Nuevo Día un artículo relacionado. Plantean también que las personas sobrevivientes pueden buscar orientación en las salas especializadas de violencia doméstica de los tribunales. Además de los servicios que ofrecen diferentes organizaciones no gubernamentales de las víctimas, incluyendo también la oficina de la Procuradora de la Mujer. Una pregunta por aquí también sería si existe alguna estadística sobre el perfil del agresor. En este caso, sí, estadística que esté disponible, específicamente en el caso de los feminicidios, lo que nosotros tenemos es más bien en los informes de muerte, del sistema de notificación de muertes violentas. Lo que pasa es que el sistema de notificación de muertes violentas no entra en el contexto de feminicidio tal y como lo estamos trabajando ahora, sino desde el contexto de violencia de pareja íntima. Y sí se hace unos breves desgloses de lo que es el agresor. Sin información pudiera estar disponible en términos de sociodemográficos, de la edad, sexo, y sí se tiene alcance a la información. No la hemos trabajado, pero sí se tiene alcance a la información y la podemos estar trabajando próximamente. Perfecto. Con esto tendríamos ya las preguntas que han llegado hasta el momento. Quiero agradecer nuevamente a todos por su participación en este webinar. Con esto concluimos lo que sería la oferta del segundo semestre para el año fiscal 2022-2023 de la oferta de talleres y webinars del Instituto de Estadística. Este consistió de 9 talleres con 14 sesiones en formato online y 3 webinars. En total, pues logramos una inscripción superior a las 1000 personas y cantidad de personas completadas pues superaron también pues, el medio millón. Así que ha sido un esfuerzo grande que se ha hecho por parte de los diferentes funcionarios gubernamentales que trabajamos en el Instituto de Estadística para fomentar lo que sería pues, esta cultura de estadística como fundamento o base para la toma de decisiones en la conducción de la política pública vigente. Que nuevamente muchas gracias por su asistencia. Compartí ya por medio del chat lo que sería algunos de los medios de contacto de nosotros. Cualquier otro asunto que necesiten, pues en confianza nos pueden contactar. Muchas gracias y que pasen un buen día.